Dialogar es encontrarse en un punto nuevo desde dos lugares diferentes. Te damos la bienvenida a El Bien Común, una conversación de muchos para hablar sobre conciencia empresarial y los desafíos del mundo que viene. En el programa de hoy, Alexis Cami, fundador del Observatorio de la Conciencia Empresarial, conversa sobre liderazgo femenino en el mundo empresarial con Yolanda Pizarro, consultora, experta en género y sostenibilidad empresarial, y Soledad Matos, Country Manager de Kyndryl Chile. Yolanda, Soledad, bienvenidas a el primer capítulo de la tercera temporada del Bien Común y justo 8M. Así que estaremos hablando sobre el liderazgo femenino en el mundo empresarial y si es que esto debería ser una obligatoriedad o es realmente una ventaja competitiva para la empresa. Así que partamos por el 8M. ¿Qué les pasa a ustedes con el 8M? ¿Cómo lo viven? Gracias por la invitación y qué honor ser las primeras invitadas con la Sole a esta tercera temporada. El 8M para mí es una conmemoración, por lo tanto es un momento de la historia de las mujeres doloroso que nos ha permitido estar hoy día conversando contigo, por ejemplo. O sea, la inmolación de estas mujeres en esa fábrica en Nueva York significó un antes y un después respecto a al respeto, digamos, de los derechos de las mujeres como trabajadoras, y eso significa... ¿Puedo dar un poco de contexto? Porque yo creo que hay mucha gente que no sabe el origen. A ver, bueno, el origen es... eran trabajadoras textiles que, producto de un incendio que se generó, digamos, en esa fábrica en Nueva York, se murieron. Se quemaron ahí dentro, en condiciones laborales muy precarias, que significó, digamos, el que se perpetuara, digamos, el valor de esas mujeres y que significara que a lo largo del tiempo se terminara denominando, digamos, esta fecha como el momento, digamos, para rememorar y pensar también en el futuro respecto al rol de las mujeres, no solamente en el mundo del trabajo, sino que también en la maternanza, en los diferentes espacios de toma de decisión. Pero yo creo que si no hubiese sido por esas mujeres, no sé si estaríamos hablando de este tema hoy día con la importancia que ustedes, digamos, le están dando. O sea, creo que recordarlas a ellas permanentemente y no solamente, como dice la Sole en otras conversaciones, el 8M es muy importante, no se nos puede olvidar la historia de ellas. Sole, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que tú tienes razón. Mucha gente no sabe esa historia y a veces habla de la celebración más que de la conmemoración. Entonces también tenemos que preocuparnos de llevar ese mensaje. Creo que, igual que Yolanda, es una fecha dolorosa que nos permitió estar acá hoy, pero el gran desafío es que no sea el momento único en el que hablamos de liderazgo femenino o derechos de las mujeres, sino que más bien eso nos recuerde que tenemos que seguir trabajando aún en ese camino. ¿Y cómo vamos como país? Yo creo que hemos avanzado, claramente, ¿no? Si tú ves hoy día la participación de mujeres en cargos de directorio en Chile, hemos avanzado. Sin embargo, todavía te diría que hay un camino importante por recorrer, que tiene que ver con seguir trabajando en más mujeres en cargos de liderazgo, y que yo desde el mundo empresarial, que es de donde te puedo hablar, trae beneficios a las compañías y trae beneficios financieros. Entonces, también es importante recalcarlo, yo creo, para que el empresariado termine de entender que esto también tiene que ver con maximización de sus ingresos. Y al final del día las empresas buscan eso también, ¿no? Bueno, de hecho hay varios estudios. Hay uno de McKinsey & Company, en donde yo trabajé además. Qué interesante. Que muestra, que dice que con mayor diversidad de género llega hasta un 25% más las probabilidades de superar el rendimiento promedio de la industria. Es decir, muy, muy relevante. Y hay otro estudio de Boomap también que habla como de un 44%. Hay distintos indicadores, pero todos hablan de que la diversidad tiene impacto directo en la última línea, en términos financieros. O sea, entiendo que lo que nos convoca, digamos, somos las mujeres en la toma de decisiones y en el mundo del trabajo. Pero yo creo que el valor de la inclusión de la diversidad
en las empresas es muy relevante hoy día y no tiene que ver solamente con mujeres, sino que tiene que ver con los migrantes, tiene que ver con los adultos mayores, tiene que ver con las personas en situación de discapacidad, las personas de diversidad sexogenérica, que desde el punto de vista del desarrollo intelectual, técnico y profesional son sin duda un aporte. En el caso nuestro de las mujeres se nos signa en general en el espacio más bien en los directorios de que tenemos habilidades, desde mi perspectiva, mal llamadas blandas, digamos, que permiten mejorar no solamente las relaciones al interior del directorio, sino que en la empresa en general. Yo creo que no solamente es eso, o sea, nosotros tenemos los conocimientos, las habilidades y las capacidades en igualdad de condiciones que los hombres al momento de tomar decisiones en un directorio o en una empresa, en el cargo en el que estemos desarrollando. Entonces creo que eso resulta, digamos, muy relevante al momento de entender por qué es importante, como dice la Sole, por qué es importante la incorporación de las mujeres, porque con eso va a mejorar la productividad de la empresa y va a mejorar la productividad del país, que hoy día sin duda, y creo que es algo que le importa mucho a quienes nos están escuchando hoy día, que es el mundo empresarial fundamentalmente, entiendo, es mejorar la productividad y subir de un 2,5%, digamos, a algo mayor con esos conocimientos y esas habilidades que nosotros podemos entregar hoy día. Ahora, cuando uno ve los datos, por ejemplo, acá hay un estudio del 5º reporte de indicadores de género en las empresas de Chile y habla que las mujeres representan el 38,8% del total de personas trabajadoras, pero solo el 23% llega a cargos de gerencia y solo un 15% a los directorios. Es decir, a medida que vamos subiendo en la estructura, va cayendo. Esto tiene que ver con qué pasa con un tema de la maternidad, un tema de sesgo. ¿Qué es lo que hay detrás de esa caída tan abrupta? Yo creo que los sesgos siguen existiendo. La maternidad es un tema, pero porque cuando las mujeres vuelven de su maternidad, cuando llevaban una carrera que iba en ascenso, pareciera ser que tienen que volver a probar que son capaces, ¿no? Entonces, y eso también hay estadísticas que lo demuestran. Entonces yo creo que es una mezcla de cosas, pero yo insisto, creo que no hemos sido claros en hablar del valor que agregan las mujeres a la economía del negocio del empresario. Porque no se ve el beneficio directo. Si fuéramos más claros en cómo lo planteamos, si pudiéramos mostrar estos beneficios que tú mismo nombrabas de McKinsey, hacer un crecimiento financiero del 5 al 15% en una compañía no es de la noche a la mañana. Generalmente vas por los costos o tienes que ir a vender más. Entonces acá tienes una herramienta que yo creo que muchas veces no llega ni a la mesa del directorio esa comunicación. Y si yo tengo un directorio formado solo por varones, es muy probable que esa conversación no la ponga ninguno. Cuando tengo una mujer, es mucho más probable que quiera impulsar políticas que beneficien a la compañía desde la perspectiva de traer mujeres a los cargos de liderazgo, porque va a tener la data que demuestra que eso genera un resultado. Entonces, creo que tenemos que cambiar la manera en que estamos haciendo el planteamiento. ¿Y en eso ustedes son partidarias a tener cuotas en las empresas, por ejemplo? Mira, yo creo que las cuotas son necesarias porque el cambio cultural en este país es muy lento, ¿sí? Como decía la Sole, en general, o sea, creo que hay dos cosas. Un tema son las cuotas, que creo que son necesarias todavía para que nosotras podamos efectivamente demostrar las capacidades y los conocimientos que tenemos. Lo que no nos garantiza, digamos, ser, por ejemplo, presidentas del directorio. Ahí en esas cifras que tú mencionaste, no está contemplado, digamos, el bajo porcentaje de mujeres que son presidentas de los directorios. Y también gerentes generales. De hecho, hace poco claro. Una invitada, nosotros hemos hecho varios capítulos, y no solo en marzo, sobre el tema, y hablaba de 4%. Más o menos, un 4%. Generales, sí. Mujeres, sí, o sea, sí. El número es bajísimo. Yo creo que, bueno, las cuotas son sin duda, siguen siendo una herramienta que, producto de lo lento del cambio cultural que tenemos en esta sociedad chilena, son necesarias. Pero por otro lado también yo le agregaría algo, y en eso quiero ser, no quiero ser condescendiente, sino que en eso es una opinión, digamos, muy más bien técnica, pero que tiene que ver con que la irrupción de las mujeres en los cargos de alta dirección, la irrupción de las mujeres en política, en los diferentes espacios del mundo del trabajo, para los hombres fue de mucha violencia.
ellos lo vivieron como una agresión de alguna otra forma, ¿sí? Porque estábamos acostumbrados a ¿dónde ver a las mujeres? A verlas en el espacio de lo doméstico y de la crianza, ¿sí? Cuando las mujeres, a mitad del siglo XX, empezamos a entrar, digamos, a la universidad, a tener carreras, a combinar la maternanza con el trabajo, para los hombres fue complejo, pero lo vieron como una ayuda, digamos, ¿sí? Como un segundo sueldo. Y eso no lo vieron como una amenaza, pero en un minuto determinado, cuando nosotros empezamos a querer estar en esos espacios de toma de decisión, porque tenemos los conocimientos, como te decía recién, fue difícil entenderlo, porque estaban acostumbrados a que nosotros tuviéramos otros roles. Por lo tanto, creo que ahí, y esto como hablando en el mundo empresarial, creo que es importante que entiendan que esto no es una guerra, no es una competencia. Lo que nosotros estamos tratando de hacer y lo que hemos tratado de hacer desde mediados del siglo XX por lo menos, es justamente generar un espacio de colaboración en el mundo del trabajo, porque para nosotros también es importante poder entregar lo que hemos aprendido en el mundo universitario o en el mundo técnico profesional, que es algo que es necesario también destacar, como un aporte, digamos, a mejorar, te insisto, el tema de la productividad, porque creo que es un tema relevante, pero también una contribución a nosotras y a ellos como parte, digamos, de un engranaje importante al momento de desarrollar, digamos, el trabajo en una empresa. Sí, si me permite agregarte algo adicional, porque estoy plenamente de acuerdo con Yolanda. Yo también soy bastante crítica de nosotras mismas y creo que esa sensación que tuvieron los varones también fue mucho culpa nuestra. Porque muchas de estas conversaciones segregamos nosotras mismas a los hombres de la conversación y no reivindicamos que ellos también han tenido un rol que tiene otros dolores, ¿no? O sea, ser siempre fuerte, el hombre que sostiene la familia, eso también es una mochila. Y creo que finalmente hemos ido cambiando hacia la colaboración. Es indiscutible que no es una guerra y es indiscutible además que los necesitamos, porque hoy día ellos ocupan esos grandes puestos, ellos están en la cúpula de la toma de decisiones, entonces sin ellos nos va a costar mucho más. Entonces me gustó mucho el punto de Yolanda, porque creo que tenemos que seguir repitiendo que esto no es una guerra, no se trata de si las mujeres son mejores que los hombres. Yo sí creo que tenemos habilidades diferentes porque nuestra manera de sociabilizar históricamente fue diferente. Si hoy día tú miras las posiciones de comunicación, de gerente de comunicación, en las compañías mayoritariamente las ocupan las mujeres. Y eso tiene que ver porque tenemos una manera de comunicar diferente. Mejor, no, diferente. Entonces, hay ciertas habilidades que también se requieren hoy día en un mundo que está siendo muy cambiante en términos de las empresas hoy día, ¿cierto? Está muy dinámico, tienes que tener una capacidad de resiliencia al cambio enorme, y nosotros aportamos desde ahí, porque lo hemos tenido que vivir. Entonces, yo creo que somos el engranaje perfecto. El tema es que tenemos que darnos esos espacios de desarrollar también a las mujeres en habilidades que a lo mejor hoy día no tenían o creemos que no tienen, y más que empoderarlas, que es una palabra que yo odio en las organizaciones, es darles el espacio para visibilizar su talento. Entonces, ¿y qué cosas prácticas se te ocurren? Hablamos mucho de las mentorías. A mí me gustan las mentorías, no digo que no sirvan, pero tenemos que tener políticas que nos permitan de verdad visibilizar. Si yo soy un mentor varón, que tengo una mujer en mentoría, que se da mucho además, o una mujer mentora de otra, yo tengo que ver ese talento e ir más allá, que en el fondo es, bueno, listo, tengo una mujer talentosa acá. ¿Cómo la visibilizo a la organización? ¿Qué proyecto y desafío le doy que me permita ir de la mano con ella y mostrar que tengo talento femenino en la organización? Y a veces las mujeres también, todavía, como las posiciones por las que queremos luchar son pocas, todavía a veces siento que la sororidad dentro de las compañías es un poquito hasta por ahí, ¿no? Pero tiene que ver también con cómo generamos más espacios. Bueno, de hecho, mi otro sombrero tiene que ver con consultoría. Yo soy consultor y hacemos mentoría y a directoras de empresas nos ha tocado. Y es bien impresionante, vemos mucho este síndrome del impostor.
en términos de las mujeres que están que acceden a cargos más altos. Y me puedo imaginar la dificultad, ¿no? En un directorio donde probablemente son un montón de hombres, la mujer está la mujer sola, generalmente gente mayor, es decir, con una mirada mucho más, si quieres, tradicional y más machista probablemente. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Cómo haces tú para que salga a relucir todo ese potencial? Yolanda, si quieres. No, dale. No. Sí, después yo hago una intervención. Mira, me parece que yo veo una mejora hacia ese lugar. Creo que además el mundo de la tecnología está ayudando, porque finalmente tú requieres tener esta mirada más diversa, ¿no? Para abordar los grandes desafíos. Ahora, claro que es difícil, porque estás solo en una mesa con 10 varones que probablemente no tienen estas temáticas habituadas en su panorama, pero yo creo que tenemos que muchos pueden estar sintiendo que están siendo obligados o atacados. Exacto, por eso es que de nuevo vuelvo a nosotras también tenemos que ser inteligentes en llevar los datos concretos de por qué creemos, para dejar de alguna manera desmitificar que esto es la mujer, no importa si es talentosa o no. Pero también tenemos que aprender que las mujeres, por ejemplo, somos tan críticas con nosotras mismas que si no cumplimos el 100% de la descripción de un cargo, no postulamos. Y ustedes sí. Bien, no cumpliendo quizás ni con la mitad, ¿eh? O sea, ustedes se lanzan, las mujeres no. Y ese punto es relevante, hay que abordarlo. Oye, estamos hablando con Yolanda Pizarro, consultora experta en género y sostenibilidad empresarial, y Soledad Matos, country manager de Kyndryl Chile. Pregunta que tiene que ver con un tema que a mí personalmente me preocupa harto, y si uno mira los datos, por ejemplo, el 2010 se registraron 250.000 nacimientos, mientras que el 2023 solo 171.000. Y en el 2024 las cifras preliminares muestran aún una caída más. La tasa de natalidad se está desplomando, estamos por debajo incluso Chile de la tasa de reemplazo. Entonces, la pregunta, ¿cómo juega esto dentro de la conversación que estamos teniendo? ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, yo no soy pitoniza ni mucho menos, sino que las cifras lo demuestran, como dices tú. Yo creo que la tasa de natalidad va a seguir bajando. Hoy día las mujeres estén en pareja, digamos, toman la decisión de postergar la maternidad justamente por lo que hemos estado hablando en este rato, porque resulta mucho más difícil poder acceder a cargos de alta dirección, poder movilizarse en el desarrollo de su carrera al interior de la empresa, y por lo tanto lo más probable es que eso siga siendo parte de una realidad que vamos a tener en Chile, y que por un lado, digamos, para las empresas que todavía no han generado los cambios culturales porque sus políticas de equidad, de igualdad y de inclusión, digamos, no son lo suficientemente potentes, va a seguir siendo parte de una realidad en las mujeres el postergar la maternidad. Pero por otro lado está cómo conversa esa necesidad cultural de ser madres, porque es algo que no tiene que ver necesariamente con el instinto. Para mí no existe, y me hago cargo de lo que digo, no existe el instinto maternal, ¿ya? Entonces creo que es algo que se desarrolla societalmente y que en general se desarrolla en pareja, hetero u homosexual, ¿ok? Y dicho aquello, creo que para las mujeres resulta mucho más complejo cuando no tienes a un otro o a una otra que va a acompañarte en ese proceso de maternanza, ¿me entiendes? Porque va a significar una postergación del desarrollo de su carrera, porque las mujeres en el mundo de la ciencia y la tecnología van a dejar de escribir paper porque no podéis estar dando pechuga y estar escribiendo con la otra mano en el computador necesariamente. O sea, por poner un ejemplo. El tema de la corresponsabilidad. El tema de la corresponsabilidad creo que es un tema que hoy día aquellas empresas que son empresas inteligentes lo consideran como parte del desarrollo de sus trabajadores. Y hay políticas que incorporan el entender el valor de la corresponsabilidad, hay capacitaciones, hay el entender las nuevas masculinidades hoy día para que los hombres también puedan entender el valor de tomarse los 5 días de postnatal que están obligados. O sea, no hemos pasado el 0,2%
de tomarse solamente los 5 días que te otorga el Estado. O sea, lo que te quiero decir es que ni siquiera hablemos del postnatal de 6 meses, porque es algo que culturalmente al interior de una empresa resulta todavía complejo y que los hombres no están preparados para enfrentar. Y me parece que lo conversamos en algún minuto con la Sole también, que no necesariamente esto va acompañado con un rango etario. O sea, no solamente las parejas jóvenes hoy día tienen una actitud distinta. Puede haber un grupo importante que incluso solamente como asterisco al margen consideran que ser familia hoy día también es tener una mascota, que es absolutamente legítimo, y no necesariamente, digamos, tener un hijo. Por lo tanto, eso también influye al momento, digamos, del desarrollo de carrera, porque resulta mucho más fácil, y lo digo de manera súper respetuosa, criar una mascota que criar un hijo, digamos, ¿no? Porque ahí no hay una pechuga de por medio, te fijas, no está la lactancia de por medio. Entonces creo que en la medida en que las empresas valoren dentro de sus políticas el hablar de corresponsabilidad, el hablar de nuevas masculinidades, va a significar, digamos, un cambio que pueda hacer eventualmente pensar a esas parejas en tener hijos. Esto requiere un cambio de educación en la base, ¿no? Sí, mira, y es interesante porque efectivamente hay empresas que han ampliado los postnatales masculinos hasta 6 meses, 3 meses, que pueden tomarlo pausado, y los varones no lo toman. Entonces, yo siento que hay que hacer un cambio desde la educación. Y puede ser porque se ve como... Sí, porque todavía está la broma de que te va a ir a cuidar la guagua, no sé qué. Ahora, entonces, pero si uno piensa, y hablando en términos del impacto que tienen los resultados, las pymes son grandes empleadoras, ¿cierto? Y para una pyme contratar a una mujer, bueno, hasta hace no mucho tiempo no era raro que a esa mujer se le preguntara cuáles eran sus planes en términos de tener hijo o no. Claro. La pregunta que quería hacer es, una empresa, una pyme, contrata a una mujer para un puesto clave. Esa mujer llega a salir por maternidad. La pyme es complejo el reemplazo por un periodo de tiempo. ¿Cómo lo debería manejar? Pensando en el valor de la diversidad, pero ¿cómo se compensa esto? Lo que pasa es que una empresa que está constituida de pequeña, mediano o gran tamaño, no pagan de su bolsillo la salida de las personas. Eso es. No, pero sí él tiene que ver con el entrenamiento, el know-how. Por supuesto, pero por eso es que también uno tiene que ser previsorio. Yo creo que también hay harta cultura que cambiar. Dependiendo de los tamaños de empresa, yo entiendo que puedan ser las problemáticas distintas, pero te doy el siguiente ejemplo. Yo, como gerente general de Kyndryl, tengo que pensar quién me va a reemplazar mañana. Tengo que tener ese talento desarrollado. La pyme tiene que empezar a pensar lo mismo. O sea, no podemos decir no voy a contratar a una mujer porque va a tener un bebé. Un tema de planificación. Yo tengo que planificar que esa persona mañana puede no tener hijos y también se puede ir. Me la levanta la competencia y entonces tampoco voy a tener a nadie. ¿Por qué ponemos la maternidad como el único issue problemático? Por eso es que yo insisto que creo que la educación que tenemos que dar al futuro, porque esto no son solo políticas hoy, porque las políticas además, perdón que me haya desviado un segundo, no sé si están funcionando tan maravillosamente si tú piensas que también hay estudios de McKinsey que dicen que por una mujer que asciende, 2 renuncian. El 48% de las mujeres en cargo de liderazgo dice sentirse no muy contenta en sus labores porque no tiene reconocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, estamos haciendo bien las políticas, creo que no están teniendo el resultado que en realidad queremos. Pero por otro lado, si queremos pensar en el mediano, largo plazo, porque esto se construye no de la noche a la mañana, tenemos que pensar en la colaboración público-privada, que lo hablábamos con Yolanda en otras oportunidades, pero también tenemos que pensar en sumar la educación. Hay un cambio que tenemos que hacer desde niños, porque además a ustedes, los varones, todavía les cuesta entender que las organizaciones no quieren superhombres, quieren seres humanos. Hoy, nuestra gente que trabaja en las organizaciones quiere un líder con el que se identifique, no un líder superhombre que sabe todo, y que todo lo va a poder resolver. Yo siempre le digo a mi gente, yo no tengo todas las respuestas, pero es distinto invitarlos a construirlas juntos. Y a veces a las mujeres no nos invitan a construir
esa respuesta. Bueno, nosotros desde el observatorio estamos convencidos que estamos viendo un cambio estructural en la sociedad y está la oportunidad de construir una nueva forma de relacionarnos, particularmente en el mundo de las empresas, que tienen un rol muy importante, tomando particularmente los valores generacionales de ahora, y la equidad y la colaboración son dos de ellos que tienen que estar presentes si no queremos enfrentar la obsolescencia. Y con esto se nos acabó el tiempo. Mira, pasó rapidísimo el tiempo. Y para cerrar, me encantaría si ustedes pudieran dar un mensaje a los líderes empresariales que todavía tienen pocas mujeres presentes en los distintos niveles de la organización. ¿Qué le dirían? Yo iría por el aumento de la productividad. Si realmente ustedes lo que quieren es maximizar sus ingresos dentro de sus KPIs, porque no conozco ninguna empresa que no lo quiera, las mujeres tenemos todo el talento para hacerlo y además está demostrado que lo logramos. Entonces, pero a las mujeres también les diría, hay una tremenda oportunidad, tómenla, porque el mundo se va a convertir en un mundo digital y nosotras no podemos no estar ahí. 2.5 millones de trabajos digitales se esperan para el futuro que se van a requerir. Mujeres, tómense el control de sus propias vidas, que nosotras, las que ya estamos adentro, vamos a seguir impulsando a que los empresarios entiendan que esto es un bien que además trae beneficios económicos a las organizaciones. Y en colaboración más que en competencia. En colaboración, totalmente. Tu mensaje final. Yo me sumo a lo que dice la Sole. Yo creo que el tema de la productividad es algo que necesitamos fortalecer en este país, particularmente hoy día. Y yo le diría a quienes nos escuchan, que están desde el liderazgo en el mundo empresarial, la necesidad de tener políticas inclusivas, de equidad, de igualdad de oportunidades, de inclusión y diversidad, porque eso efectivamente les va a dar un norte para poder trabajar en torno a mejorar la productividad. Hoy día la colaboración, el diálogo, el generar estos espacios comunicacionales como el que estás generando tú, son una tremenda oportunidad para poder visibilizar aún más el aporte de las mujeres, porque no solamente porque somos más del 50% de la población, sino porque efectivamente tenemos las competencias, las habilidades y los conocimientos y vamos a contribuir a mejorar la productividad del país. Y decidimos y somos las que toman las decisiones de compra en la gran mayoría. Dejaste ahí el gran punto. Yolanda, Soledad, muchas gracias por haber venido hoy día al Bien Común, y a todos ustedes los dejo invitados para la próxima semana, donde estaremos hablando de otro tema relevante para el Chile que se nos viene y desde donde la conciencia empresarial puede aportar mucho. Hasta la próxima semana. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Esto fue El Bien Común, el programa del Observatorio de la Conciencia Empresarial. Una conversación de muchos junto a Alexis Cami. Escúchanos también en la web de Pauta, www.pauta.cl.